Resulta que un cliente de una aseguradora en Estados Unidos, residente en Ibiza, denunció el robo en su casa de un reloj valioso. La aseguradora, con ciertas sospechas, encargó la investigación a su agencia de detectives en Alabama, que a su vez contrató investigadores en la isla. Descubrieron que el asegurado tenía deudas y que días después del supuesto robo publicaba fotos en redes sociales luciendo el reloj. En su informe final concluyeron que no hubo robo, sino un intento de fraude para obtener una indemnización. Caso real número 31. Saludos de este que os acompaña como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Óscar Rosa como la pantera, dispuesto a haceros pasar un viaje agradable junto a un equipo fantástico que lo va a hacer posible y que os voy a presentar. En el control de los mandos, Rafael Castro. Haciendo magia con el sonido, Javier Álvarez. El lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis Ibáñez Ridao. El prestigio, reputación y humanidad de Gloria S. de Castro y Enrique Arranz. Y Ana Cabello, con su voz encantadora, dando vida a las cabeceras de las secciones. Hoy contamos con la colaboración del detective Leopoldo Barrantes y Montserrat Valiente. Bien hallados al episodio número 31 de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el episodio de hoy, en la apertura, reflexiono sobre la imagen dual del detective privado, forjada entre hazañas y controversias que marcan la profesión. Además, hablaré sobre noticias internacionales, podcast de detectives y, por supuesto, os presentaré mi nuevo libro, de Baker Street a Paseo de la Castellana, un viaje literario que desmonta mitos y recorre la evolución del detective desde sus inicios hasta nuestros días. En la ventana discreta de la polifacética Gloria, reflexiona sobre la esencia de un caso especial, de un icono de la ficción como Hércules Poirot y la obra de Agatha Christie. También nos presenta noticias sobre fraudes laborales, engaños sentimentales y otras curiosidades del mundo detectivesco. En la sección Detectives por el Mundo viajamos a Bélgica para conocer una nueva ley para los detectives privados y a las empresas que hacen investigaciones internas. En Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, el arqueólogo del detectivismo, José Luis Ibáñez Ridao, nos habla de uno de los detectives más conocidos de inicios del siglo XX, Ramón Julibert, y su agencia L'Humanité. En Libros Elementales entrevistamos al detective y escritor Leopoldo Barrantes. Vamos a conocerlo mejor y escucharemos sobre su primera novela detectivesca, Valentina Brown. En Detectives de Ficción, el cinéfilo de La Mancha, Ismael Córdoba, nos habla del detective ficticio Alex Cross, protagonista de una serie de novelas del autor estadounidense James Patterson. En Detectivity conoceremos a Montserrat Valiente, una detective que está dando sus primeros pasos en la profesión. Su historia es única, ya que antes de dedicarse a la investigación privada, trabajó como farmacéutica. En Mentes Nómadas, el detective y filósofo urbano Enrique Arranz nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra identidad, esa imagen que creemos ser, es en realidad una construcción mental y cómo escuchar nuestra voz interna puede llevarnos al verdadero camino del crecimiento personal. Y en Personajes de carne y sabueso rendimos homenaje a la gran Rose Mackenberg, una detective que trabajó muy de cerca en el equipo del mismísimo Harry Houdini. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Episodio número 31. No siempre la imagen del detective privado es la que me gustaría, ni la que todos los detectives del mundo desearíamos. Siempre he dicho que estamos todos conectados, que cuando uno de nosotros realiza un buen trabajo, cuando su investigación lleva a la verdad o cuando un detective se presenta en la televisión y deja una nueva huella, todo eso sin duda mejora la imagen de nuestra profesión, esté donde esté. Pero también existen casos y noticias que te hacen echarte las manos a la cabeza, que generan un impacto tan negativo que en lugar de ayudar, perjudican profundamente la imagen del detective privado, ya sea por un trabajo mal hecho o por lo turbio y sospechoso que se esconde detrás. Este es el caso con el que inicio hoy.
Y quiero comenzar contando algo que, querido loco escuchas, parece sacado de un guión de serie de televisión. Pero no lo es. Es completamente real. Y como siempre, la realidad supera a la ficción. Pensad en esto. Una anciana adinerada. Un ex detective privado. Una red de engaños y un fraude que va poco a poco, casi imperceptible, hasta que la cifra final es escalofriante. Siempre me ha llamado la atención cómo en ocasiones se menciona la profesión de detective en ciertas noticias. Y en este caso, lo curioso es que ser detective privado no tiene absolutamente nada que ver con la historia que os voy a contar. Es algo que por desgracia ocurre más veces de lo que creemos, ¿verdad? Estamos en Montecito, en el condado de Santa Bárbara, California, y allí vivía Constance McCormick Fearing, una mujer mayor que confiaba en las personas equivocadas. Y es que el ser humano es así. Nos fiamos de quienes menos deberíamos. Uno de los acusados es Craig Case, un ex investigador privado que además presentaba un programa de televisión sobre comida y vinos. Curiosa combinación, ¿no? Él, junto con Nancy Cocklizer, quien tenía un poder notarial sobre los fondos de la señora Fearing, urdieron un plan. Pequeños préstamos. $5.000 por aquí, $10.000 por allá, fraccionados, discretos, evitando de ese modo alarmas bancarias. Pero como el goteo constante, el resultado fue demoledor. $600.000 desaparecidos. Y aquí viene lo interesante. Porque este ex detective no solo era un tipo avispado, también arrastraba problemas económicos, deudas, impuestos sin pagar, y es que cuando alguien está al límite, cuando la soga, digamos, aprieta, es capaz de cualquier cosa. Este juicio sigue en marcha y estaremos atentos, porque esto no es un solo caso de fraude, es un reflejo de algo mucho más oscuro. Para la segunda historia viajamos hasta Paterson, en Nueva Jersey, y la fuente de esta historia la podéis encontrar en www.northjersey.com. Una historia que bien podría haberse extraído de las páginas de una novela negra, pero que es absolutamente real. Un caso donde el poder, el dinero y la vigilancia privada se entrelazan de una manera tan cinematográfica que resulta difícil creer que no se trate de ficción. Charles Florio, un influyente empresario inmobiliario, decide contratar a un detective privado, Harry Melber. Su misión: seguir a un funcionario municipal, David Gilmore. La acusación es grave. Lo acusa de robar tiempo. Del robo de tiempo. Es decir, Gilmore se ausenta de sus funciones públicas alargando almuerzos de más de 2 horas mientras sigue cobrando a costa de los contribuyentes. Seguro que os resulta familiar, ¿no? De todos modos, resulta curioso, porque no veo una justificación clara, un motivo legal bien definido para solicitar un encargo tan habitual y en ocasiones tan obligatorio, tanto en España como en Europa. Parece que en Estados Unidos los motivos para pedir una investigación son diferentes. En España, por ejemplo, sería necesario demostrar que existe un motivo justificado para proceder con una investigación. No bastaría con saber que un político no está cumpliendo adecuadamente con su trabajo o que tengamos un pasado conflictivo con él para que queramos indagar en sus movimientos. Pero ¿sabéis qué? Aquí las cosas no son tan simples. Gilmore niega las acusaciones y acusa a Florio de intentar desviar la atención de sus propios problemas, ya que el empresario debe cientos de miles de dólares a la ciudad en tarifas impagadas. Y lo más inquietante, no es la primera vez que Florio recurre a este detective con fines políticos. Ya lo hizo en 2022, para investigar a un candidato a la alcaldía. Y por si fuera poco, Melber tiene una larga trayectoria en este tipo de investigaciones. Fue él quien destapó el escándalo del exalcalde Joey Torres, grabándolo mientras utilizaba empleados municipales para remodelar su negocio familiar. Esta investigación acabó con Torres entre rejas. Y os cuento algo más. Hace unos días recibo un correo electrónico. Normalmente uno más entre los cientos que llegan a diario, ¿no? Pero este tenía algo especial. ¿Por qué? Decidme, ¿qué difícil es hoy en día que un simple email capte tu atención? Hay auténticos genios del marketing que viven de eso, se llaman copywriting. Pero en este en concreto, este correo me llegó directo a la mente y sobre todo al misterio. El asunto decía: el amor está en el aire, pero también lo está en el engaño, lo que necesitas saber, y remataba con una advertencia casi de película. Este día de San Valentín, protege tu corazón y tus bienes. Así que ya me tienen ahí,
intrigado. Abro el correo y me encuentro con algo que sinceramente parecía sacado de un thriller de relaciones peligrosas. Una agencia de detectives privados de Miami era la autora, que, ojo, ni siquiera conocía. Me envía esta advertencia vestida de poesía. Las rosas son rojas, las violetas son azules, pero ¿está tu pareja siendo honesta contigo? Y es tremendo porque el Día de los Enamorados es en teoría una fecha para la confianza, para la pasión, para las promesas, pero no para todos, porque hay quienes viven estas fechas con sospechas, con dudas, con la sensación de que algo no encaja, y para ellos, amigos, existen agencias como esta. El email sigue con una serie de señales de alerta, las famosas banderas rojas, que según estos detectives podrían indicar que tu pareja te está ocultando algo. Pero lo que más me impacta no es eso, no. Lo que me deja un pensamiento es el cómo lo presentan. Un diseño elegante, cuidado, atractivo, y un mensaje que entra por los ojos y se instala en la mente justo en la semana del 14 de febrero. Y entonces te preguntas, ¿cuántas personas recibirán este email y se quedarán con la duda? ¿Cuántos, después de leerlo, verán de otra manera los mensajes de su pareja, sus salidas inesperadas, sus silencios? Porque, amigos, cuando la sospecha se instala, ya no hay marcha atrás. El amor está en el aire, sí, pero también el engaño, y alguien desde una oficina en Miami ha decidido recordarlo. ¿Casualidad? No lo creo. Y al final de este correo electrónico, algo llamó mi atención. El director de la agencia había sido entrevistado en un podcast llamado Miami PI Chronicle Podcast. Y claro, todo lo que sea un podcast de detectives despierta mi curiosidad. Así que me puse a investigar. Se trata de un programa que arrancó en junio de 2024, dirigido por dos detectives privados, François McGinnon, de McGinnon Investigative Group, y Oscar Santamaría, de Optimum Investigaciones, los dos de Florida. Lo primero que hice fue contactar con ellos para pedirles un saludo. Increíble lo rápido que me respondieron. Pero lo curioso es que quisieron saber más sobre mi historia. No solo hablaron de mí en el episodio 31, sino que me lanzaron una propuesta, una entrevista. Amigos, lo que viví fue una experiencia que para muchos puede parecer sencilla, pero que para mí fue todo un desafío. Una entrevista en inglés. Sí, hablo inglés, puedo mantener una conversación sin problema, pero una cosa es eso y otra muy distinta es improvisar, abordar temas complejos y pensar rápido en otro idioma mientras los micrófonos graban cada palabra en directo. Las horas previas fueron intensas. Nervios, tensión y esa sensación de querer hacerlo perfecto. Y sin embargo, cuando llegó el momento, recordé algo fundamental en nuestra profesión. Los detectives debemos ser resolutivos. En la vida, muchas veces no hay tiempo para preparar cada detalle. Hay que adaptarse y seguir adelante. Y eso hice. ¿Fue perfecto? No. ¿Fue una prueba superada? Sin duda. Así que desde aquí recomiendo este podcast por su contenido de calidad. Cada episodio es una entrevista con detectives reales, de los que se puede aprender mucho. Solo tenéis que buscar Miami PI Chronicles Podcast. Así que desde aquí les doy las gracias de corazón. Mi entrevista, por si queréis escucharla, es el episodio número 32. Y por cierto, como os he comentado antes, los dos directores nos enviaron un saludo. Hello, my name is Oscar Santamaria, and you are listening to Historias de Detectives de Verdad. Hola, I'm François McKinnon, the host of the Miami PI Chronicles podcast, and you're listening to my good friend Oscar Rosa on Historias de Detectives de Verdad. Y por cierto, que también os hablo de otro podcast sobre detectives. Se trata de La Detective y la Periodista. Y tenemos un saludo de la detective Arantxa Busto, buena amiga del programa, y de la periodista Vicky Pizarro. Apreciado Óscar y oyentes de Historias de Detectives de Verdad, os mando un saludo desde el podcast hermano La Detective y la Periodista, un podcast joven que como vosotros busca difundir esta preciosa profesión. Gracias, un saludo a todos. Hola Óscar, hola a todos los oyentes de Historias de Detectives de Verdad. Soy Vicky Pizarro, la periodista del podcast La Detective y la Periodista. Y es un placer estar aquí en este espacio de referencia sobre las investigaciones detectivescas. Creo que tenemos muchas cosas en común. Una de ellas es que queremos compartir
historias reales de la profesión de detective privado y además hacerlo de una manera rigurosa y amena. Así que nada, os mando un abrazo enorme, compañeros. Así que muchísimas gracias a las dos y desde aquí recomendamos que os puedan escuchar vuestro podcast en el que cada episodio contáis un caso. Yo estoy al día de todos los episodios, además son cortos y muy fáciles de escuchar. Y nos vamos a otra historia. Miren amigos, esta historia tiene todos los ingredientes de un auténtico thriller también. Un asesino en serie, una escritora obsesionada con descubrir la verdad, un detective privado y una búsqueda frenética por una prueba definitiva. Pero como los mejores misterios, el tiempo es un enemigo implacable. Jill Babin Missy, escritora australiana, está convencida de que ha resuelto uno de los grandes enigmas criminales de Escocia, la identidad de Bible John, el asesino en serie que aterrorizó Glasgow en los años 60. 3 mujeres, 3 crímenes sin resolver, un hombre que resuena como una sombra en la historia negra del Reino Unido. Para Babin Missy, la respuesta está en un solo nombre, John Templeton. Ella cree firmemente que él es el culpable, pero hay un problema. Y es que Templeton murió en 2015, fue cremado y su ADN, la prueba definitiva, desapareció con él. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí es donde entra la historia y donde se vuelve más fascinante. La escritora, que no se rinde, contrata a un detective privado en Edimburgo, con una misión casi imposible: rastrear la genealogía de Templeton y encontrar un pariente vivo. Alguien que pueda proporcionar una muestra de ADN, compararla con las evidencias halladas en la ropa de Helen Puttock, una de las víctimas, y zanjar de una vez por todas este misterio. Pero la realidad es implacable. Tras semanas de búsquedas, el detective descubre que Templeton no tiene familiares directos vivos en Escocia. Y es un golpe durísimo para la teoría de la escritora, un revés que podía echar por tierra su hipótesis. Bueno, ¿y ahora qué? Pues su última esperanza está en Inglaterra. Pero amigos, encontrar un hilo de ADN en otro país con registros más fragmentados y menos accesibles es como buscar a veces una aguja en un pajar. Así que nos preguntamos, ¿podrá la escritora dar con esta prueba definitiva? ¿O nos encontraremos ante otro enigma condenado a quedar en la penumbra para siempre? Y bueno, contamos otra historia, y es que resulta que una de las asociaciones internacionales a las que pertenezco me llega información sobre un taller de esos que ahora llaman webinars. Antes se le decía talleres, pero bueno, qué sé yo. El título es How to Search Online Public Records Like a Pro, y la ponente nada más y nada menos que Mercy Phelps, la gran fundadora de Mercy Phelps and Associates, una gran agencia de detectives de Wilmington, en Carolina del Norte. Esta mujer es una experta en investigaciones de fraude, búsqueda de activos financieros y apoyo en litigios. O sea, un currículum impresionante. Si lo pensamos, una investigadora privada certificada que no se anda con tonterías. Además, cuenta con un máster en biblioteconomía y ciencia de la información. Así que ni os cuento lo que sabe sobre economía, finanzas e información financiera de empresas. En su blog, www.mercyphelps.com, que por cierto, me encanta su frase comercial, confirmar lo que sabes y descubrir lo que no sabes. La página web la dejaré dentro del contenido del podcast, porque incluso puedes encontrar artículos bastante interesantes, como uno sobre lo que se puede encontrar cuando investigas una empresa a través de los registros públicos, esos que suelen ser las páginas web de informes comerciales o el registro mercantil. Pero venga, que no quiero que se me vaya la pelota, que lo que realmente quiero contaros es lo siguiente. Mercy nos revela ni más ni menos lo que nunca vas a encontrar en esos registros que creemos que son la panacea, que lo solucionan todo cuando en realidad solo son la punta del iceberg. Y a veces, no me malinterpretes, los registros son útiles, son un buen punto de partida, pero no nos vayamos a hacer ilusiones de que allí lo vamos a encontrar todo. Porque no, ya te digo yo desde ya que no. Primero, los registros comerciales que son públicos ofrecen información básica. Claro, pero ¿qué esperábamos, no? No te va a dar el mapa del tesoro. Y si ahí puedes saber cómo está constituida la empresa, quién la dirige, las direcciones que figuran, todo eso. Pero ojo, no es la Biblia. No esperes encontrar respuestas a todas tus preguntas ahí.
Al contrario, solo son pistas, un punto de partida para que sigas investigando. Y a lo sumo, si te va bien, descubrirás el nombre del agente registrado y demás datos básicos. Pero no esperes que te digan lo que va a pasar con la empresa en el futuro, ni el futuro de los directores, ni mucho menos qué proyecciones tiene para expandirse para el futuro. Y ya no hablemos solamente de eso, hablemos de los planes del futuro. No vas a encontrar ni uno. A lo sumo, tal vez puedas encontrar cuándo se constituyó la empresa o si hubo algún cambio en los directores. Pero de proyecciones, expansión o visión de futuro, olvídalo. Esas cosas están guardadas bajo 7 llaves en los planes de negocio o presentaciones para inversionistas, pero los registros comerciales, nada de nada. Estos son los talleres, los webinars que esta amiga detective ofrece. Así que recordad siempre, donde acaba la información comercial o donde acaba la información pública es donde empieza la información del detective privado. Hello, I'm Marcy Phelps, and you are listening to Historias Detectives de Verdad. Y para terminar, queridos locoescuchas, hoy quiero hablaros de algo muy especial, un proyecto que ha estado cocinándose durante más de 10 años. Muchos de vosotros sabéis de mi pasión por la investigación, por los orígenes, por descubrir los secretos que se ocultan tras las sombras del tiempo, pero sobre todo por divulgarlo, difundirlo y compartirlo. Y hoy, después de tanto trabajo, tantas horas de documentación y reflexión, tengo la suerte de presentaros algo muy importante para mí, mi libro. Un libro que, aunque comenzó con una idea completamente distinta y después de muchos años de trabajo, investigación y dedicación, por fin ve la luz. Al principio, mi manuscrito trataba sobre los orígenes de los informes comerciales en España, un tema que siempre me fascinó. Estos fueron mis comienzos con 21 años, y la publicación de este manuscrito sobre los informes comerciales sigue siendo una asignatura pendiente que pronto tendrá su propio lugar. Pero como suele ocurrir en el viaje de la creación, el destino final a veces es otro. Y este proyecto tan personal del que hoy quiero hablaros ha llegado a buen puerto de la mano de una de las editoriales más prestigiosas del país, Ariel, del Grupo Planeta, a quienes siempre estaré profundamente agradecido por su confianza y por el resultado, al igual que a mi agente literaria, Débora. Hoy os traigo de Baker Street a Paseo de la Castellana, un título que no es casual, y permitidme que os lo cuente, porque como los mejores relatos, todo tiene un porqué. Este libro no es una novela, aunque sus páginas estén llenas de historias. Es un ensayo, sí, pero no uno cualquiera. Este libro es un viaje, un trayecto, un recorrido por los orígenes de una profesión que ha sido más mítica que real. Por eso, el de Baker Street, marca el origen, una calle que con el número 221B, tan vinculada a la figura literaria de Sherlock Holmes, mientras que el A, Paseo de la Castellana, simboliza el destino final, una calle real de Madrid. Lo que intento hacer en este libro es desmitificar, quitar el velo a esa imagen del detective ficticio que hay que reconocer ha sido fundamental para que la profesión sea tan mítica y reconocida a nivel mundial. Pero al mismo tiempo, esa imagen ha dejado en las sombras el verdadero trabajo que realizamos y cómo lo hacemos. Se trata de dar a conocer lo que realmente ocurrió en las calles y oficinas de nuestros antepasados. El primer capítulo de mi libro se titula Informe Preliminar, y es aquí donde comienza nuestro viaje. Hablamos del enigma del detective privado, esa figura que entre la realidad y la ficción se ha convertido en un ser casi mitológico. En este capítulo nos adentramos en los primeros pasos de esta profesión, desde sus orígenes hasta cómo comenzó a formar parte en España, mucho tiempo después de que en otros países como en Estados Unidos, Francia o Inglaterra ya se hubiera afianzado. Un recorrido por los modelos norteamericano, francés e inglés, donde encontramos nombres reales, protagonistas, agencias y símbolos que marcaron la historia de los detectives. El otro capítulo, Informe del caso español. Hago un repaso de cómo la profesión fue evolucionando en España, desde los tiempos en los que no existía ninguna regulación hasta que en 1951 se establece la primera ley que da forma a lo que hoy conocemos como la actividad del detective privado. Y os prometo que os encontraréis con anécdotas, casos que marcaron la historia de la profesión en nuestro país y detalles de cómo los servicios de los detectives eran utilizados en esa época.
Pero no quiero desvelar demasiado, porque el final, como en todo buen relato, está en lo desconocido, en lo que queda por contar, ¿no? Por eso la última parte de mi libro, Las pruebas, está dedicada a dar respuesta a las preguntas más frecuentes que todos os hacéis cuando hablamos de detectives privados. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y cómo a través de casos reales podréis entender mejor el valor de la profesión y lo que realmente está en juego cuando se trata de resolver los enigmas que nos rodean. Y es que, amigos y amigas, este libro no solo habla de detectives, habla de historias, de secretos que se ocultan a plena vista, de la ciencia de la observación y del arte de la investigación, y sobre todo nos invita a ver más allá, a cuestionar lo que creemos saber y a comprender cómo el pasado ha moldeado lo que somos hoy. La publicación de este libro no es solo un logro personal, sino una invitación a todos vosotros para que os unáis a este viaje. Un viaje que, como todos los grandes viajes, no solo se hace con los pies, sino con la mente, con los sentidos. Un viaje que comienza en Baker Street y termina en el Paseo de la Castellana, pero que estoy seguro será mucho más que eso para todos los que decidáis embarcaros en esta aventura literaria. Gracias por estar ahí, por acompañarme y, como siempre, empezamos, ¿no? Pues eso, abróchate el cinturón y disfruta. La ventana discreta. Buenas, aquí estamos de vuelta en La ventana discreta, desde la que contamos noticias de detectives de verdad. Pero hoy, antes de adentrarme en las historias, quiero hacer una reflexión sobre la figura del detective y su huella, y su carácter. El nuevo proyecto de Oscar, su libro de Baker Street al Paseo de la Castellana, me ha hecho pensar en ello, en el detective de ficción y en el de carne y hueso. Ambos tienen su esencia, su alma y son únicos, como las personas. Soy una ávida lectora de novelas de misterio y de detectives, desde niña. Mi escritora favorita es Agatha Christie. Tengo casi toda su obra completa. Me he leído algunas de sus novelas más de 3 veces. Hercule Poirot es su detective estrella y tiene una personalidad muy peculiar. A la muerte de la escritora, el detective belga ya estaba muerto. Falleció en la novela Telón, que confieso aún no he sido capaz de leer. Y no sé si seré capaz. Sin embargo, en 2014 una escritora británica tomó el relevo de Christie y empezó a publicar novelas en las que aparecía Poirot. Los herederos de Agatha Christie se fijaron en ella y le dieron carta blanca para resucitar al investigador belga. He leído una de sus novelas y está bien, muy bien, pero no es él. No sé cómo explicárselo. Seguramente me entenderán si les animo a pensar en su escritor favorito y en cómo escribe. Estoy segura de que si leyeran un fragmento de una de sus obras, sin saber que es él, claro, sabrían que es de él o de ella sin dudarlo. Cada escritor tiene una marca inconfundible y única. Una impronta, es lo que se dice. Pues eso me pasó a mí. La forma de redactar, las descripciones, las sugerencias no eran de Agatha Christie. Y Hercule no era Hercule. Faltaba algo. Quizás el alma y aquello que no se lee en una novela, pero que queda prendido entre las palabras y las frases. Pero es mi humilde opinión. La escritora que lo ha resucitado tiene un saber muchísimos premios y si los descendientes de Christie la eligieron será por algo. Lo que yo piense se queda aquí, como ocurre en Las Vegas. Y ahora sí, amigos, abramos la ventana. Sexo, lumbalgia y una lupa. 3 palabras que engloban las noticias que les traigo hoy. Soy Gloria. Empezamos. Para ser detective privado hay que ser cotilla, tener mucho morro y poca vergüenza. Con estas palabras se definen 2 detectives mujeres con residencia en Madrid y donde tienen su agencia. Más que cotilla, yo diría curioso, persona inclinada a enterarse de cosas ajenas, porque así es la vida de un investigador privado. Y del morro y de la poca vergüenza estoy totalmente de acuerdo. Y añadiría algo más, tener una pizca de teatralidad.
Estas dos mujeres detectives se declaran ser el propio Charlie, nada de ángeles. Se conocieron en la universidad y tras un tiempo en direcciones opuestas, se reencontraron y montaron su agencia. Han investigado asuntos de infidelidad, malos tratos y bajas fraudulentas, fraudes a empresas, responsabilidades civiles y falsos robos. Lo que les pidan siempre dentro de la ley, claro. Por nuestra experiencia en lo que se refiere a las bajas de los trabajadores, entre el 70 y el 80% son fingidas, dicen. Y así es, por lo menos en cuanto a mi experiencia se refiere también. Recuerdo, ya me estoy yendo por las ramas, perdón. Arantxa y Raquel, de las que no daremos más datos, recuerdan un caso al que bautizaron como el sexual. A cada caso le suelen poner un nombre. Se trataba de un tipo que tenía diagnosticado adicción al sexo. Era el padre perfecto, casado y con 2 hijos pequeños. Este hombre quedaba con mujeres desconocidas todos los días a través de las redes sociales. Y como no quería gastar dinero en hoteles, debía ser un poco agarrado, tenía sexo en su coche o en el coche de empresa, que tenían los cristales tintados y así no se podía ver el interior. Las mujeres no eran prostitutas, si así lo están pensando. Invertía unos 10 minutos en cada función. Ellas además descubrieron posteriormente que este hombre maltrataba a su mujer, con la que llevaba 16 años casado. No fue una investigación rápida, declaran, le dedicaron más de una semana. En su empresa descubrieron el uso del vehículo y lo despidieron. Y aunque la abogada alegó que el individuo no quería pegarle ninguna enfermedad de transmisión sexual, no fue suficiente para un final feliz. Mucha de la información que obtienen estas dos detectives la extraen de las redes sociales y ahí es donde sale su vena cotilla, como ellas las definen. Y es que la gente se cree tanto sus propias mentiras que no saben salir de ellas y continúan mintiendo. Y claro, entran en un lobo difícil de cuadrar. ¿Cómo era eso de que la mentira tiene las patitas muy cortas? Pues eso, que si vas a mentir, lleva muy bien organizado el discurso. No olvides nada, porque si no lo ajustas, se te puede dar la vuelta. Y ahora les hablaré de un caso de baja laboral falsa. Una mutua contrató a un detective para que vigilase a un autónomo que decía tener lumbalgia y se descubrió que hacía trabajos de albañilería. Sé lo que están pensando. ¿Otra vez bajas laborales? Y es que así es. La mayoría de los casos que llevan los investigadores privados es de esta índole. Contraria a lo que la mayoría piensa, que son las infidelidades. Volviendo a la noticia, un trabajador autónomo presentó este diagnóstico para solicitar la baja a la mutua. Esta le concedió una prestación económica por incapacidad temporal. Sin embargo, pasados unos meses, la entidad empezó a sospechar y decidió contratar los servicios de un investigador privado. Durante 4 días, el detective siguió al presunto enfermo y descubrió que acudía cada mañana a primera hora a una finca próxima a su domicilio y allí permanecía hasta la hora de comer. Durante todo ese tiempo se dedicaba a realizar diferentes labores sin mostrar evidencia alguna de cojera o de dolor. Tras este descubrimiento, la mutua comunicó al trabajador que quedaba sin efecto la prestación económica y, aunque no la consideró justa y recurrió a la justicia, las evidencias mostradas por el investigador le negaron la razón. Y finalmente la lupa. La palabra viene del francés loupe y es una lente de aumento generalmente de un mango. Con un mango. Recuerdo el primer año de criminología e investigación privada. Nos dieron los libros y un maletín gris súper chulo y práctico. Todavía lo conservo. Para poder llevar todo a todas partes. Una agenda y creo recordar también una almohadilla para el ordenador. Todo genial. Pero cuando estábamos con el director del curso y profesor de Derecho Penal, me vine arriba y le dije: Fernando, a mí me faltan cosas. No me han entregado todo. Él me miró preocupado y le contesté: sí, claro, los libros están en el maletín, pero ¿dónde está la gabardina y la lupa? Todos se echaron a reír, yo también. Y de verdad, esto ocurrió tal y como se lo estoy contando. La expresión estar bajo la lupa y después de preguntar sin resultado en la RAE parece que procede realmente de la palabra lupa, del uso de este objeto, ya que era un instrumento que permitía ampliar la visión de los objetos pequeños. Cuando decimos que algo está bajo la lupa, nos referimos a que está siendo examinado, analizado con mucho detalle, como si estuviera siendo observado a través de esa lente. Y es que los detectives ya no usarán esa lupa, pero trabajan como una. Basta poner detectives privados en un buscador para que decenas de direcciones electrónicas se desplieguen ante nuestros ojos. Pero un consejo les doy:
Revisen bien todo. También hay intrusos en este sector. Pero bueno, esto se lo cuento otro día. Espero que hayan pasado un rato entretenido, pero es hora de cerrar la ventana, bajar la persiana y correr las cortinas. Que tengan un buen descanso y sean felices. Hasta el próximo podcast. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. Bienvenidos, bienvenidas a este viaje por el tiempo. Les saluda José Luis Ibáñez Ridao. Intentar resumir la trayectoria del detective barcelonés Ramón Julivert es una verdadera aventura, dada su variada trayectoria como empresario innovador y excesivamente arriesgado, si nos ceñimos a su abrupto final. Lo conocimos en nuestro podcast anterior, cuando dimos cuenta de la sentencia de la Audiencia de Barcelona, de marzo de 1917, sobre el caso Inchausti. Un caso digno de una serie de televisión, con falsas acusaciones de locura, un presunto psiquiatra corrupto y una esposa que quería librarse de su marido y quedarse con su fortuna. En aquella sentencia se reconocía por primera vez en España, en la persona de Ramón Julivert, la profesión de detective privado, y se señalaba que no era delito el uso de un nombre supuesto durante una investigación ni el cobro de honorarios por unos servicios que no siempre podían garantizar la resolución de un asunto al gusto del cliente. Ramón Julivert Argelich nació en Barcelona en 1870. Su padre era fundidor y su madre ama de casa. Pasó su infancia en un piso de la calle Guifré, en el actual barrio del Raval. Poco se sabe de su trayectoria personal y profesional antes de diciembre de 1911, cuando presentó la agencia matrimonial y de investigación L'Humanité, Centro de Policía Privada. La sociedad L'Humanité se constituyó ante notario en marzo de 1910 con un capital inicial de 550.000 pesetas y con la actividad declarada de investigaciones policíacas. Inició su actividad en diciembre de 1911. Julivert debió formarse como detective y trabajar en Francia. Dominaba el idioma, conocía bien la legislación francesa, colaboraba con bufetes de ese país y mantenía relación continua con varias agencias de París. En un reportaje publicado en el diario madrileño La Época, en octubre de 1912, Julivert aseguró que también había trabajado en San Francisco, Estados Unidos, quizás como agente de la agencia Burns de Nueva York, de la que fue después corresponsal en España. En su caso, y dada su exagerada tendencia al autobombo, es muy difícil deslindar los datos reales de las exageraciones y las mentiras. Pecaba de un cierto narcisismo y llevó hasta el límite los principios de la promoción personal. Las oficinas de l'Humanité abrieron sus puertas en la Rambla de Sant Josep 26, piso principal, una finca señorial que ocupa el actual número 116 de la Rambla. De una forma un tanto exagerada, Julivert presentó su agencia como supuesta sucursal barcelonesa de una asociación internacional de detectives con delegaciones en Londres, Nueva York y París. Seguramente hacía referencia a la International Detective Agency, el nombre oficial de la agencia de William Burns a la que estaba asociado. También obtuvo la corresponsalía de la londinense Arrow, dirigida por este prestigioso exinspector de la Brigada de Detectives de Scotland Yard. Los primeros anuncios aparecieron a finales de 1911 y ofrecían tanto los servicios de una empresa de investigación privada como los de una agencia matrimonial de alto nivel. A partir de enero de 1912, sin embargo, separó la publicidad de ambos servicios. Los anuncios de investigación privada los rubricaba siempre con el lema «Los detectives de l'Humanité lo descubren todo». En marzo de 1912 solicitó el registro legal de la marca l'Humanité para su establecimiento dedicado a investigaciones, informaciones y pesquisas secretas y particulares, según el texto de la petición. El Ministerio de Fomento lo aprobó en julio. Era el primer registro legal en nuestro país de una marca relacionada con la investigación privada. Julivert presumió de ello, autoproclamándose el primer detective de España y cerrando su publicidad también con el lema «Únicas oficinas de investigación y pesquisas legalmente constituidas». En octubre de 1912, Julivert convocó a la prensa en el lujoso Hotel Palace
de Madrid para presentar la nueva delegación del Humanité. Estaba situada en la calle de Hortaleza, número 42, primer piso. Mundo Gráfico, el semanario gráfico más popular de aquellos años, le dedicó un reportaje ilustrado, el primero sobre un investigador privado en España. En la entrevista habló de una agente francesa, la primera mujer detective de la que tenemos noticia en España. Es importante destacar que el Humanité fue la primera agencia de nuestro país que contrató de forma abierta y pública a mujeres detective. En el verano de 1913, Ramón Julivert amplió los servicios de la agencia con una sección especial jurídica que ofrecía asesoramiento en investigaciones de quiebras, herencias mal adquiridas, usurpaciones, divorcios, contratos, juicios civiles y criminales. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, en julio de 1914, y la no beligerancia de España, Julivert vio nuevas oportunidades de negocio. Así, creó un servicio especial de protección y vigilancia para los consulados y ciudadanos extranjeros en nuestro país, y también otro de correo seguro hacia las capitales en guerra. Casi el 40% de los asuntos resueltos por la agencia durante sus primeros años de vida correspondía a delitos que hoy consideramos perseguibles de oficio, investigaciones criminales, en palabras de Julivert. En 1914, la creación de un servicio de divorcios express por la legislación francesa marcaron el inicio de un periodo de crecimiento sostenido y de enfrentamiento con las autoridades y la Iglesia. 2 años después, a mediados de julio de 1916, Julivert inició el reclutamiento de los agentes colorados, cobradores de morosos que recibieron su nombre por el llamativo uniforme de color rojo que vestían para seguir por toda la ciudad a los deudores. La forma agresiva de entender la profesión y el uso de métodos expeditivos para conseguir información causaron problemas legales a Julivert desde el primer día. Hay numerosos artículos de prensa que hablan de las denuncias contra sus agentes. En noviembre de 1917, Ramón Julivert anunció la creación de una escuela de detectives abierta a hombres y mujeres con 3 cursos teóricos y prácticos de 3 meses. Fue la primera de España. El final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, vino acompañado de una crisis económica que afectó a todas las agencias de investigación. Julivert inició entonces una huida hacia adelante con inversiones financieras de alto riesgo que lo condujeron a la ruina. Acabó su trayectoria empresarial como subastador, hasta que un juzgado decretó su procesamiento en rebeldía a causa de sus deudas y por haberse apropiado de bienes que tenía en depósito. Un triste epitafio profesional para un gran innovador. Detectives por el mundo. Amigos Loco Escuchas, hoy viajamos a Bélgica, un país con una tradición de la investigación privada que se remonta a los orígenes mismos de la profesión en Europa. Junto con Francia, Bélgica fue de los pioneros en este campo, pero hay algo que me llama especialmente la atención. A pesar de su historia, a pesar de su arraigo en la profesión, ni Bélgica ni Francia forman parte de la prestigiosa Federación IKD, esa Internacional Federación de Asociaciones de Europa, donde hay asociaciones de prácticamente todos los países de Europa. Es curioso, ¿no? Un dato que no nos deja pensando, sin duda. Bélgica es un país donde la investigación privada abarca un amplio abanico de actividades, desde la búsqueda de personas desaparecidas hasta la recuperación de bienes robados, desde la recopilación de información sobre individuos o empresas, su reputación, solvencia, organización, moralidad o estado civil, hasta la obtención de pruebas clave que puedan marcar la diferencia en un juicio. En un mundo donde la ley siempre ha tenido que encontrar el equilibrio entre el derecho a la información y la protección de la privacidad. Y es precisamente en este punto donde todo ha cambiado. El 6 de diciembre de 2024 se publicó en el Boletín Oficial de Bélgica la nueva ley de investigación privada. Apenas 10 días después, el 16 de diciembre, la ley entraba en vigor y con ella se reescribía por completo el marco legal de la profesión en Bélgica, reemplazando a la normativa de 1991. ¿Y por qué este cambio? La razón es clara. Los tiempos han cambiado, los métodos de investigación han evolucionado y, sobre todo, las exigencias en materia de protección de datos han llevado a reformular el papel del detective en la sociedad.
Ahora, la legislación se alinea con las regulaciones europeas, particularmente con el Reglamento General de Protección de Datos, el famoso RGPD. Pero lo realmente impactante es que esta nueva ley ya no solamente afecta a los detectives privados independientes. A partir de ahora, también regula las investigaciones internas dentro de las empresas. Pensemos en esto. Un empresario que dentro de su propia empresa sospecha que alguien está filtrando información, que hay un fraude interno o cualquier irregularidad. Antes, esta empresa podía manejar la situación de forma discreta, con sus propios medios, pero ahora esa investigación interna también está sujeta a la misma normativa que una agencia de detectives privados. Y esto significa que muchas compañías en Bélgica tendrán que adaptarse, incluso aquellas que no cuentan con investigaciones externas y que hasta ahora realizaban sus pesquisas dentro de su propia estructura. A ojos de la ley, cualquier actividad que implique la recopilación y tratamiento de información sobre personas o empresas para proteger los intereses de un cliente o de la propia compañía ya está dentro del concepto de investigación privada. Por supuesto, hay excepciones. La normativa no se aplica a abogados, periodistas, notarios, alguaciles, auditores o comisarios de cuentas, tampoco a las investigaciones sobre ciberseguridad, pero aquí es donde las cosas se complican. Imaginemos una empresa que realiza una investigación sobre riesgos psicosociales en el trabajo. Hasta aquí, todo normal. Pero si esa información luego se utiliza con fines disciplinarios, entonces sí entra en el marco de la nueva ley. ¿Y entonces dónde está el límite? La respuesta, la verdad que no es muy clara. Además, la normativa impone nuevas obligaciones tanto a los detectives como a las empresas que lleven a cabo investigaciones internas. Y a partir de ahora, todas las agencias de investigación privada y los departamentos internos que realicen este tipo de indagaciones necesitarán una licencia del Ministerio del Interior, una licencia que deberá renovarse cada 5 años. Pero eso no es todo. Las empresas que realicen investigaciones internas tendrán hasta el 16 de diciembre del año 2026 para implementar una normativa clara que defina bajo qué condiciones pueden realizarlas. Y antes de iniciar cualquier investigación, deberán redactarse un documento formal, una especie como de contrato, donde quede reflejado el alcance, la finalidad y la duración de la investigación. Cuando la investigación termine, el detective o el departamento que la haya llevado a cabo deberá redactar un informe detallado. Y ojo, porque hay un plazo máximo de 1 mes para entregarlo. Y aquí viene la parte más polémica. El Reglamento General de Protección de Datos impone límites estrictos. No se podrá investigar sobre convicciones políticas, religiosas, filosóficas o el origen racial de la persona investigada. Y en algunos casos será obligatorio obtener su consentimiento previo antes de iniciar la investigación. Además, si una persona está siendo entrevistada en el marco de una investigación, tendrá derecho a solicitar la presencia de un abogado o un representante sindical. Ahora bien, ¿qué ocurre si no cumplen estas normas? Las sanciones, ojo, son contundentes. Las multas pueden llegar hasta los 25.000 euros. Si se infringe el RGPD, la sanción puede ser aún más severa, hasta 20 millones de euros, o el 4% del volumen del negocio global de la empresa. Y lo más importante, cualquier prueba obtenida de manera ilegal será anulada. No podrá utilizarse en un tribunal. Y atentos también a las fechas claves. Las empresas que ya realicen investigaciones privadas tendrán hasta el 16 de junio de 2025 para solicitar la licencia correspondiente. Los empleados de estos servicios internos deben completar su formación obligatoria en un plazo máximo de 18 meses tras la obtención de la licencia. Y como ya hemos dicho, el 16 de diciembre de 2026 será la fecha límite para que todas las empresas tengan implementada su normativa interna en materia de investigación privada. En este nuevo escenario, las asociaciones de detectives en Bélgica tendrán un papel crucial. Y existen 2 entidades importantes. La Unión Profesional Nacional de Detectives Privados de Bélgica, algo así como la UPFDPB, y la Asociación de Investigadores Privados Belgas, la AOBI. Ambas se encargarán de representar y defender los intereses del sector, especialmente en este proceso de adaptación a una normativa que trae consigo desafíos, pero que también trae oportunidades. Porque amigos, si algo ha demostrado esta profesión es que siempre ha sabido adaptarse. La esencia del detective privado sigue intacta. La búsqueda de la verdad, la investigación como herramienta para defender derechos y la labor de quienes con paciencia y precisión siguen el rastro de los hechos.
Pero ahora, con esta nueva ley, el camino de la investigación privada en Bélgica se vuelve más compleja, sí, pero también más apasionante, ¿no? El futuro de la profesión está en constante evolución y hoy más que nunca el detective privado debe demostrar que su papel sigue siendo esencial en un mundo donde la información es el bien más valioso y también el más regulado. Mentes nómadas. Hoy te hablo de la voz que nunca escuchas. Mi nombre es Enrique Arranz y te doy la bienvenida a Mentes Nómadas, un podcast donde disfruto compartiendo pensamientos contigo. ¿Alguna vez has sentido que llevabas las riendas de una vida con éxito, pero por dentro todo se caía a pedazos? Es como caminar en una cuerda floja y saber que en cualquier momento puedes caer. Hoy quiero contarte una historia. Una que también puede ser la tuya. Pero hoy la historia es mía. Aparentemente, yo lo tenía todo. Presidente del Colegio Oficial de Detectives, empresario, director de un máster, profesor universitario, ponente, incluso en ocasiones internacional. Suena a éxito, ¿no? Todo el mundo me veía como alguien que lo había conseguido. Pero dentro de mí había algo que no funcionaba. Por fuera, una vida perfecta. Por dentro, una bomba de relojería. Y cómo no, un día peté. Lo curioso es que todos los que pasamos por esto escuchamos una voz interna. Esa voz que te susurra, tío, vas a petar. Pero la ignoras. Por orgullo, por miedo, o porque el ritmo de la vida no te deja parar a escucharla. Y un día, el cuerpo se rinde. Te hace parar, pero a la fuerza. Lo cierto es que fue ahí cuando empezó el verdadero camino. Me di cuenta de algo importante. Nadie es quien cree que es. Lo que llamamos identidad es, en realidad, una construcción mental. Tu ego. ¿Quieres una definición rápida de ego? Es la imagen que has creado sobre ti mismo. Se forma con tus experiencias, creencias y aprendizajes. Y lo peor es que nos creemos esa imagen. Imagina que cuando naces, eres como un vaso vacío. A medida que creces, ese vaso se llena con todo tipo de cosas. Miedos, creencias, éxitos, traumas. Pues la suma de todo eso es tu ego. Pero, ¿sabes qué? Aunque el vaso esté lleno, la esencia, tu verdadero ser, sigue ahí. Es inmutable. Y el crecimiento personal empieza cuando aprendes a diferenciar entre ambos. Déjame que te cuente algo que es clave. No puedes definir tu esencia. Es irracional. Es como la felicidad. No sabes exactamente qué es, pero puedes identificar cuando algo está lejos de ella. Lo mismo pasa con el ego. El hack. Aprende a reconocer lo que no eres. Es tan fácil como observar cuáles de tus comportamientos, pensamientos y creencias están alejados de tu verdadera esencia. Es más fácil detectar lo que no encaja, lo que te aleja de la paz interior, y desde ahí empieza el camino. Así que recuerda, no eres tu ego, eres algo mucho más profundo y más auténtico. Escucha a tu voz interna y te rescatará antes de tocar fondo. Gracias por acompañarme en Mentes Nómadas. Libros elementales. Hoy, en Libros Elementales, tengo el honor de presentar a un escritor y detective que no solo destaca por su amplia trayectoria profesional, sino también por su dedicación a la formación de futuros detectives. Actualmente, en la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA. Leopoldo Barrantes, director de la agencia Detectives LBP en Cáceres, es un referente en el sector de la investigación privada. Con más de 10 años de experiencia en el ámbito detectivesco y 9 años como docente universitario, ha vivido la profesión en primera persona y la transmite a sus alumnos, lo que le da una perspectiva única.
Leopoldo ha logrado construir una carrera sólida en la que ha recibido diversos reconocimientos como la mención honorífica de la Policía Nacional, la medalla al mérito profesional y académico del Instituto Internacional de Criminalística Aplicada y la medalla Víctimas del Terrorismo por la Asociación Histórica Guardia Civil, entre otros galardones que avalan su compromiso con la profesión y la seguridad. Su novela, Valentina Brown, detective privado, Mis inicios, es la primera entrega de una futura trilogía y ofrece un testimonio sincero y realista sobre lo que significa ser detective privado en España. A través de la historia de Valentina, una joven abogada que por avatares del destino se adentra en el mundo de la investigación privada. Leopoldo retrata la rutina y los dilemas éticos que enfrentan los detectives en su día a día. Es interesante señalar que en un país donde aún contamos con pocos libros escritos por detectives sobre nuestra profesión, tanto en forma de ensayo como de novela, la publicación de Valentina Brown es un paso valioso para visibilizar la realidad de nuestra actividad, que a menudo se ve envuelta en el misterio y la ficción. Leopoldo, es un verdadero honor tenerte en Libros Elementales. Muy buenas, Óscar. Pues para mí es todo un honor estar contigo en esta sesión número 31. Soy un admirador de tu trabajo y porque es fundamental dar visibilidad a nuestra profesión. Por tanto, muy agradecido por que me hayas elegido para dar difusión a esta labor que hacemos conjuntamente, que es el de la investigación privada y sobre todo la difusión y la formación, porque ambos somos docentes y estamos muy concienciados de la necesidad de formación continuada de nuestro alumnado. Por tanto, darte las gracias por la difusión de la novela. Es una situación que necesitamos reafirmar en la sociedad, nuestra posición y nuestra valía como profesionales. Somos un recurso útil, sobre todo para mutuos profesionales y despachos de abogados, y es uno de los objetivos que pretendemos reflejar en el libro, ¿no? Que somos una herramienta para la sociedad, para la detección del fraude, para detectar situaciones irregulares e ilícitas, y que la sociedad no nos conoce, tiene una perspectiva bastante oscura de cómo trabajamos y qué soluciones podemos dar, ¿no? Entonces es importantísimo que tengamos visibilidad y tu labor pues es fundamental. Creo que todos tenemos que hacer esa labor de darnos visibilidad y concienciar a la sociedad de la utilidad que tenemos para cualquier recurso personal, familiar, de ámbito jurídico que tenga un ciudadano. Una de las cosas que también nos están demandando, sobre todo en la institución académica, es que no hay manuales, no hay información desarrollada de forma exhaustiva del trabajo del detective. Por tanto, una de las futuras actividades de narración y edición que realizaré será construir una estructura, digamos, de formación más reglada, porque esto no deja de ser una narrativa de entretenimiento, para dar más visibilidad a la función y a la labor de la actividad profesional. Pero creo que de esta forma podemos llegar tanto al público en general como al alumno que está en fase de formación o que acaba de finalizar sus estudios, para concienciarse de lo que le puede esperar, de cómo va a desarrollar sus actividades y sobre todo de las problemáticas que se va a encontrar en el día a día en este mundo de la investigación. Por tanto, creo que es una herramienta útil, una herramienta para que la gente y la sociedad nos conozca, y sobre todo la gente que quiera dedicarse a esta profesión y tenga cierto desconocimiento de lo que se puede encontrar, pues pueda vislumbrar un poquito más lo que vas a encontrar en el día a día de la investigación. Para empezar, ¿cómo te definirías tanto como escritor como detective privado? Dicho de otro modo, ¿quién es Leopoldo Barrantes y qué te llevó a combinar tu pasión por la investigación con la escritura? Bueno, empezando por la primera parte de cómo me definiría. Como escritor, un novato. No tengo experiencia narrativa ninguna, es mi primer libro.
Sí que he escrito manuales de formación, porque yo, al ser licenciado en Derecho, empecé mi formación de cursos de seguridad para vigilantes, escoltas, vigilantes explosivos, y desde el principio ya de mi formación empecé a desarrollar manuales didácticos, pero técnicos, ¿vale? Entonces, de parte narrativa es mi primer libro narrativo, y la verdad es que al principio me costó darle forma, cómo iban surgiendo las ideas, y lo más complejo fueron las conversaciones, porque evidentemente tenía que meterme en el contexto de cada situación que yo recordaba, y esas frases literales intentar por lo menos sacarlas de las grabaciones, porque me gusta ser muy metódico en lo que hago y no inventar cosas, ¿no? El objetivo era darle realismo a todas las escenas para que no pareciesen inventadas ni imaginadas. Mi objetivo ha sido siempre trasladar, tal cual han sucedido las situaciones, en el ámbito de la investigación. Como detective, pues como una persona también muy detallista en el trabajo, elijo a los clientes, afortunadamente, porque como tengo otras actividades, no dependo solo de la actividad de la agencia de detectives. Entonces, pues como detective no cojo cualquier caso, soy meticuloso en lo que hago, me baso muchísimo en la legitimación de los asuntos que llegan a mi despacho, y muy exhaustivo. Yo soy un detective que tarifo por día, no tarifo por horas, porque creo que si tengo que dedicar 14 horas a un seguimiento, 15 horas a un seguimiento, va a ser más complejo llegar a un entendimiento con mi cliente por el tema del precio de hora del servicio. Por eso intento ser muy exhaustivo y metódico en mi trabajo. No es lo más correcto, porque hay días que evidentemente me sobrecargo de horas y horas, y el concepto económico pues hay que tenerlo mucho más presente, pero asumo un compromiso ético con el desempeño de cada día de trabajo que desempeño, y si tengo que echar las 18 horas las echo, previo acuerdo del día de trabajo que haya tenido con mi cliente. Por eso me considero bastante exhaustivo en la labor de indagación que hago y en las planificaciones. Sobre la pasión por la escritura, leer me gusta, escribir me gusta, pero el problema es el tiempo que hay para dedicarle a estas labores. Y es complejo. Una de las cuestiones, precisamente porque el libro está dedicado a Valentina, es mi hija. Ahora con una hija, pues imagínate la dificultad de sacar tiempo para leer, escribir. Este libro lo he desarrollado prácticamente 9 meses, pero en un tramo horario muy complejo. Acostaba a la niña en torno a las 10:30, 11 de la noche, y a partir de las 11:15, 11:30 me ponía a escribir hasta la 1:30. Y teniendo en cuenta que a lo mejor al día siguiente me tenía que levantar a las 6:30 para trabajar, realizar operativos, desplazamientos, etcétera. Por tanto, no es fácil con el ajetreo del día a día, no es fácil llevar a cabo la capacidad de la narrativa, la operativa y todas las actividades que se están acumulando día a día para tener la mente con claridad y explicarte lo que vas buscando, ¿no? en esa función narrativa. No ha sido fácil, pero bueno, yo creo que he conseguido por lo menos trasladar mis pensamientos en esa franja horaria que he tenido que tener la máxima concentración posible. En tu libro, Valentina Brown, Detective Privado, Mis Inicios, hablas de tu experiencia como detective privado, aunque el seudónimo de Valentina, el nombre de tu hija. Pregunta obligada, ¿cuánto hay de parecido entre Leopoldo y Valentina? ¿Y qué te motivó a escribir sobre esos temas? ¿Y cómo surgió la idea de crear el personaje de Valentina? Sobre la pregunta de qué parecido hay entre Leopoldo y Valentina, el parecido es todo. La personalidad, los miedos, cómo enfrenta el día a día, su situación personal y su relación de amistad con Walter. Todo es 100% Leopoldo Barrantes. El personaje, elegir un personaje femenino
Me gusta la perspectiva femenina, me gusta darle una visión de las necesidades que tiene el entorno y las dificultades que puede enfrentar una mujer en esta profesión. Y desde que nació mi hija, yo vislumbraba un futuro, no sé lo que será de ella, evidentemente, en su carrera profesional, pero yo me la imaginaba realizando mis labores, mis investigaciones y todas esas problemáticas que se le podría generar. Entonces, uno de los objetivos era dar esa visibilidad del mundo de la investigación desde una perspectiva un poquito más femenina, pero desde mi propia personalidad. Realmente Valentina Brown soy yo. Como mencionamos antes, en España no tenemos demasiados libros escritos por detectives sobre nuestra profesión. ¿Qué opinas de esta falta de literatura en nuestro país sobre la investigación privada, tanto en formato de ensayo como de novela? ¿Por qué crees que es tan escasa? Pues es una buena pregunta. Yo creo que el mayor problema que hay es la opacidad de las agencias y de los despachos a la hora de dar explicaciones, su forma de trabajar, cómo enfocan los casos. Creo que una parte es esa parte de confidencialidad operativa que cada despacho le quiere dar a su forma de trabajar y hacer. Y por eso es difícil encontrar historias o ensayos relacionadas con la investigación privada. Creo que tiene que pasar por un proceso de madurez. Las personas que nos dedicamos a darle difusión a nuestro trabajo es porque ya lo tenemos muy afianzado, no tenemos ningún tipo de miedo a cualquier tipo de intervención que hayamos realizado y digamos que tenemos las mochilas vacías de dudas y problemáticas operativas. Creo que uno de los principales problemas es el tema del miedo a la competencia, a que te copien la forma de trabajar, a que te copien tu forma de planificar. Creo que es una de las circunstancias por el cual no hay tanta novela o ensayo relacionado con la investigación privada. Creo que se necesita muchísima más información, muchísima más participación de los profesionales que nos dedicamos a la actividad profesional, porque tenemos que enriquecer a la gente que viene. La gente no nace con el conocimiento, por tanto, todo parte de un procedimiento de aprendizaje. Evidentemente, si podemos facilitar y podemos dar herramientas y recursos de todas nuestras experiencias, pues ayudaremos a que cada vez los profesionales tengan mejores habilidades y sean, entre comillas, profesionales que merezcan la pena contratar. Pero depende de todos nosotros que tengamos ese compromiso de dar difusión a la forma de hacer y de trabajar, que puede ser correcta o puede ser errónea. Y la virtud está en analizar las competencias de cada uno y cómo hace su labor. Y la crítica es constructiva, siempre la crítica es constructiva. Nunca, cualquier situación crítica, siempre vamos a buscar una herramienta positiva de cómo mejorar. Por eso es importante dar difusión y sobre todo, conocimiento de nuestra labor. Valentina Brown es el primero de una trilogía que describes como un viaje de aprendizaje y vivencias. ¿Qué pueden esperar los lectores en los próximos libros? ¿Cómo continuará la historia de Valentina y su desarrollo como detective? Yo ya estoy ansioso de tener el segundo. Pues en este primer libro hemos analizado los inicios de Valentina Brown, cómo abre el despacho y cómo son los primeros casos a los que se tiene que enfrentar. En los siguientes libros vamos a introducir una parte fundamental de la labor del detective, que es la ratificación judicial. Cómo enfocarlo, cómo controlar esos nervios y esa forma de enfocar esa declaración ante un juez y sobre todo cómo se desarrolla esa dinámica para aquellos profesionales o la gente que desconozca, cómo nos enfrentamos ante una declaración ante un juez, que tengan ese conocimiento y esa información. Es una de las funciones inicial. Continuaremos con diferentes casos donde se combinarán las frustraciones de determinados clientes que no quedan satisfechos con nuestras intervenciones. Trabajaremos algunos casos también donde se consigue un éxito rotundo en la investigación, pero iremos mezclando
fracasos, frustraciones y éxitos, porque en el día a día al final todo es un equilibrio, ¿no? No consigues siempre el 100% de los objetivos, pero tienes que estar satisfecho con tu desempeño, y ese es uno de los objetivos de este libro, ¿no? Que estemos satisfechos siempre al 100% de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Hayamos acertado o hayamos fallado, el objetivo es darlo todo siempre en nuestra actividad profesional, para que nosotros no nos podamos achacar ninguna falta ni ninguna incompetencia, ¿no? Por eso lo que vamos a desarrollar a continuación pues son la gestión de esas situaciones, de esas actividades donde ha habido éxitos y fracasos, y sobre todo enfrentarnos a esa actividad profesional en la ratificación judicial, cómo enfocarnos. Porque el otro día me llamó mucho la atención, hace un par de días he tenido que ir a ratificar un informe y ni siquiera pasé por la ratificación judicial. Me tiré prácticamente una hora esperando. No me llamaron, salieron del juicio y me dicen: han presentado tu informe como prueba documental. Le digo: pues la primera vez en mi vida que me pasa que mi informe tiene un valor de prueba documental. Jurídicamente, para que un informe tenga validez, el detective lo tiene que ratificar. Pues curiosamente el abogado de la parte contraria no solicitó la anulación de la prueba. El abogado que presentó mi informe lo presentó como prueba documental, y curiosamente el juez le dio valor al informe como prueba documental. Por eso, en muchas ocasiones tenemos que transcribir determinadas circunstancias y vivencias que nos pasan en los juzgados, porque pensamos que los jueces lo saben todo, y hay veces que hay situaciones que te llaman mucho la atención, ¿no? Pues uno de los objetivos del libro es dar visibilidad a determinadas situaciones o circunstancias que te pueden suceder durante una declaración en un juzgado. En tu libro presentas una visión muy auténtica de la profesión, mostrando tanto los logros como los fracasos. ¿Cómo reflejas en la historia de Valentina los dilemas éticos que enfrentan los detectives privados en la vida real? O dicho de otro modo, ¿cómo equilibras la tensión narrativa con estos aspectos de la profesión? Pues intentamos darle un enfoque realista de las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos con los clientes. Intentamos darle una visión a la problemática de familia, a la problemática de infidelidad, a las diferentes problemáticas laborales que surgen con el tema del fraude. Entonces le damos una visión desde el punto de vista del cliente, que cómo llega con esas dudas y con esas necesidades para resolver sus problemas, y luego cómo resolvemos el día a día del desempeño de la investigación, con diferentes comunicaciones durante la ejecución del trabajo. Porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es, cuando hago un día de trabajo o desarrollo una investigación, suelo dar algún tipo de reporte a mi cliente. Suelo decirle cómo ha ido el día para, entre comillas, tranquilizarle, informarle, tenerle, entre comillas, controlado en sus reacciones, porque puede haber a veces que el propio cliente está en tensión máxima y puede cometer algún error que nos pueda perjudicar en la investigación. Sobre todo ese feedback y darle una tranquilidad emocional de que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo de forma correcta, ¿no? Es una de las cosas que también intentamos trasladar en la narrativa del control del cliente. No es fácil controlar a un cliente. El caso de la infidelidad es un caso bastante complejo en lo emocional, e intentamos trasladar en la narrativa todas esas sensaciones que se viven durante el desempeño de esas reuniones, tanto con la cliente antes y después de la investigación. Y sobre todo, pues, cuando en un caso, por ejemplo, de infidelidad, cuando la persona descubre realmente lo que está pasando, cómo le han sido infiel y con quién, pues la explosión, ¿no?, de esa frustración o de esa rabia que siente el cliente no es fácil de gestionar. Hay veces que se te pone un nudo en la garganta y no puedes avanzar con la reunión, porque el cliente, ves como a cámara lenta se le está rompiendo el corazón, ¿no? Se hunden, y tienes que intentar reflotarle, sacarle de sus pensamientos negativos e intentar reconducir la situación para darle una perspectiva de que el trabajo que nosotros hemos hecho, pues, es un trabajo que le va a resultar útil en un futuro para reestructurar sus emociones, reestructurar sus necesidades y darle una visión más completa de que gracias a esta intervención, pues, puede sacar conclusiones de que esas carencias emocionales tenían una motivación,
sobre todo para que no tengan esa sensación de que el problema era yo, sino que ratifican esa sensación de que hay un tercero que ha sido el que ha provocado esa sensación de ruptura y sobre todo para poder hacer punto y aparte y volver a retomar una situación emocional positiva, ¿no? Porque estaba en una situación de ruptura y de quiebra que es muy difícil desbloquearlos en ese sentido. Y en muchas ocasiones nuestra labor es fundamental para que salgan de ese bloqueo emocional que sienten. Por eso en la narrativa intentamos trasladar todas esas situaciones, cómo enfocamos las conversaciones, cómo recibimos ese feedback, y hay veces que el control del cliente es muy difícil, ¿no? Ese sentimiento de venganza. Cuando verificas una situación de infidelidad, cómo lo gestionamos en el caso de este libro. Narramos cómo el cliente le da difusión a una red social y tenemos que insistirle que además de retirarle esa publicación, le tiene que pedir perdón a la persona que, entre comillas, ha provocado la infidelidad, ¿no? Eso es muy difícil de gestionar, muy difícil. Y se consiguió, en este caso se consiguió que mi cliente llegara a un acuerdo con la persona con la que había sido infiel con su pareja, para no la denunciar a ella, porque evidentemente había dado difusión a una actividad relativamente íntima y que perjudicaba su imagen, ¿no? Entonces fue una gestión muy, muy compleja, pero podemos llegar a una narrativa de tensión máxima donde explicamos cómo se consiguió llegar a ese consenso y que esa persona llegara al acuerdo de no dar mayor difusión a la situación y llegar a un acuerdo. Incluso fue un divorcio consensuado. Por tanto, fueron unas gestiones muy, muy difíciles de llevar a cabo, pero se plasman claramente en la narrativa. Ajá. Pues mira, al igual que en tu carrera, muchos de nuestros oyentes se sienten atraídos por la investigación privada. ¿Qué les dirías a aquellos que aspiran a convertirse en detectives privados? ¿Qué consejos le ofrecerías sobre cómo enfrentarse a los primeros retos de esta profesión? Pues, en primer lugar, una cosa es la visión que uno tiene de cómo ha idealizado la profesión, y lo difícil es asimilar lo que es el día a día del investigador privado, ¿no? El día a día del investigador privado es un trabajo muy, muy disciplinado. Tienes que ser una persona muy paciente, tienes que tener un control de tus emociones bastante exhaustivo, tienes que tener un entorno familiar positivo, es decir, que te refuerce en el desempeño de esta actividad profesional, porque de un día para otro te puedes encontrar en Marbella, te puedes encontrar en Valencia, te puedes encontrar en Sevilla, porque la situación lo demanda y el servicio contratado te lleva a esos entornos, ¿no? Y saber conjugar esa responsabilidad laboral con tus responsabilidades familiares no es nada sencillo. Por tanto, primero tienes que tener ese equilibrio emocional, tienes que tener el respaldo familiar de que saben cuál va a ser tu desempeño profesional, lo que exige ese desempeño profesional, tu compromiso en el día a día con el cliente cuando firmas el contrato, hasta la ejecución y finalización de la investigación. Y hay veces pues, que te toca investigar fines de semana, servicios nocturnos. Son situaciones que evidentemente la conciliación familiar es muy compleja, pero hay que saber enfocarlo. Por eso, lo primero, tener las ideas claras, saber a qué se van a enfrentar, que es un trabajo que requiere muchas horas de dedicación y sobre todo de planificación, porque no es coger el coche e irte a la casa de una persona y hacerle la vigilancia. Tienes que buscar información, tienes que hacer un buen trabajo de indagación previa para que luego tu labor de documentación, porque es la fase de documentación, sea fluida y sea sencilla. Y uno de los consejos que yo daría es que empezar en esta actividad profesional es muchísimo mejor hacerlo en compañía. Es decir, buscar un compañero de trabajo que te respalde, que te apoye, que te dé conversación en muchas ocasiones mientras estás realizando la operativa, porque una de las cosas que se evidencia en este libro es precisamente el respaldo que aporta el compañero de trabajo para dar solvencia a la visión a la hora de enfocar una investigación, a la hora de trabajar un operativo. Es necesario ese respaldo, ese apoyo. Trabajar solo te aseguras un porcentaje de éxito
mínimo, un porcentaje de éxito mínimo trabajar solo. Por eso digo, buscar un compañero de trabajo en los inicios es fundamental para ese respaldo tanto en los procedimientos, en la vigilancia, en los seguimientos, para hacer las dinámicas muchísimo más eficaces. Yo el consejo que daría es buscar un compañero de trabajo que te dé respaldo, apoyo y sobre todo confianza. Creo que es fundamental en esta labor el trabajo en equipo. Tu libro también se presenta como una herramienta educativa para futuros detectives. ¿Qué aspectos de la profesión, como la realización de informes o la relación con los clientes, crees que los estudiantes pueden aprender de tu obra? Pues en el libro intento darle una visión clara de la importancia del informe. Documento las horas, documento el trabajo de edición, la descarga de equipos. Muy importante tener los equipos descargados para el día siguiente, porque puede haber algún fallo, algún deterioro y perder la información puede ser frustrante, ¿no? Por eso es importante tener una buena dinámica de trabajo, la disciplina de descargar los equipos de grabación y ponerte a empezar a desarrollar la gestión documental del informe. Creo que es una visión que tienen que asimilar, porque investigar no es salir a la calle y hacer la operativa. Investigar es planificar, organizar, documentarse, salir a la calle y realizar la operativa y desarrollar ese informe con toda la captación probatoria. Hay veces que hay que dedicarle muchísimo más tiempo a la edición de todo el informe, cómo quedaría en la presencia del cliente y del juez si la situación termina en un procedimiento judicial. De ahí la importancia que le doy a la redacción del informe, no solo a la ejecución del trabajo, sino cómo documentarlo de forma correcta y detallada. Creo que los alumnos que estén interesados en desarrollar esta profesión lo van a agradecer, porque realmente nosotros lo que vendemos son informes. Entonces hay que darle una visión clara de cómo ejecutarlo y sobre todo analizar los pormenores de la redacción de informes. Creo que los alumnos lo sabrán valorar, que es un elemento clave para el éxito profesional. Ya. Como escritor y docente, Leopoldo, ¿cómo ha sido la experiencia de crear una obra tan auténtica y realista en un sector tan específico? ¿Cómo es tu metodología de trabajo al escribir? ¿Lo planificas? ¿Improvisas mientras escribes? ¿Madrugas? ¿Duermes tarde? ¿Tienes horas reservadas? Pues ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado darle la narrativa y el realismo a cada capítulo y a cada historia. Tienes que hacer un esfuerzo mental, porque son situaciones, yo estoy narrando situaciones prácticamente del 2014, ¿no? Entonces me cojo los informes que tenía documentados, me reviso las conversaciones de WhatsApp con el compañero de trabajo, me reviso todo. Tienes que hacer una fase de documentación para ponerte en el contexto y recordarlo todo como sucedió y como lo quieres plasmar. Entonces la metodología de trabajo requiere eso, ¿no? Primero, ordenar las ideas, documentarte correctamente de lo que quieres narrar. No hay nada de improvisación, todo está, entre comillas, estructurado tanto en las conversaciones como en el contexto. Y la forma de trabajar requiere eso, ¿no? Papel y boli, primero, para estructurar las ideas. Fase de documentación, de repasar todos los WhatsApp y conversaciones que has tenido con tu compañero, todos los audios, todos esos mensajes que te han mandado durante ese periodo que quieres comentar. Te coges el informe y te revisas toda esa narrativa que tienes en el informe sobre cómo sucedieron los hechos y las imágenes para recordarlas nítidamente. Toda esa fase es fundamental para luego trasladarlo al escrito. La hora de escribir, la que yo he elegido, ha sido cuando ya finalizaba mi jornada laboral, mi familia estaba tranquilamente descansando y me ponía en torno a las 11:15, 11:30 a escribir, hasta aproximadamente la 1 o 2 de la mañana, dependiendo del día, si tenía que madrugar mucho o poco. Pues ese era el horario que había cogido. Requería de un esfuerzo de concentración bastante importante, porque a esas horas todo el mundo, pues evidentemente, empieza a notar la fatiga y sobre todo ese desgaste de visión que se te empiezan a nublar las letras en algunos momentos.
y tienes que hacer un esfuerzo de concentración porque cuando tienes una idea no la quieres abandonar y quieres llevarla hasta el final, y hay veces que te encabezonas en terminar un capítulo, te encabezonas en terminar una parte de una conversación y hasta que no finalizas no te vas para la cama, ¿no? Son situaciones que evidentemente la forma de trabajar requiere también disciplina, ¿no? Pero nosotros los detectives estamos acostumbrados a esa disciplina y no nos supone gran esfuerzo. Y finalmente, ¿qué te gustaría que los lectores se llevaran al finalizar Valentina Brown? ¿Y dónde pueden comprar tu libro? ¿Y qué otros proyectos literarios distintos a esta trilogía tienes en mente? Pues lo que me gustaría es que la gente acogiese la labor del detective como un recurso útil, como un recurso cercano, como un recurso necesario ante una problemática que pueda tener en un ámbito de separación, un ámbito de divorcio, un ámbito de familia, en un ámbito personal, en un ámbito laboral. Al fin y al cabo, estas fases de, digamos, los pilares básicos de la investigación privada, cualquier ciudadano va a pasar por esas necesidades, ¿no? Por darle visibilidad a esas necesidades y nosotros como solucionador a las diferentes problemáticas que se pueden enfrentar en la sociedad. Somos un recurso para los abogados y somos una herramienta importante para dar visibilidad de los hechos, cómo han sucedido o cómo se están sucediendo, ¿no? Sobre todo cuando finalizan en sede judicial. El objetivo del libro es eso, darle cercanía y tener una visibilidad a la sociedad, a los abogados, a los profesionales, a las empresas que nos pueden contratar en este tipo de situaciones, que vean la utilidad del recurso y sobre todo que estamos preparados, cualificados y en pleno rendimiento para dar solución a sus necesidades, ¿no? Sobre si hay otros proyectos literarios, de momento no. De momento estoy metido en esta trilogía. Voy a empezar ya la segunda parte de Valentina Brown. Estoy estructurando ya la parte de documentación de la defensa en juicio, que es una de las partes que quiero desarrollar claramente en ese segundo libro. Y estoy metido en esa faena, compaginando la formación, compaginando las investigaciones, compaginando el desarrollo del segundo libro y haciendo un poquito de promoción del primero, porque no hay que abandonarlo nunca, porque es fundamental darle visibilidad. Así que muchísimas gracias por tu aportación, porque es muy útil y tenemos que estar ahí visibles y disponibles para cualquier ciudadano que lo necesite. Leopoldo, amigo mío, 1.000 millones de gracias por tu tiempo y por haber sido uno de los protagonistas en este episodio. Un abrazo y muchos éxitos con el libro. Gracias a ti, Óscar, porque esto es fundamental, que seamos conscientes de la importancia de darle difusión a nuestra forma de trabajar, a nuestra forma de entender nuestra profesión y sobre todo cómo la queremos, ¿no? Cómo la cuidamos y queremos darle difusión a la labor que hay de todos los compañeros que están en el sector ayudando, aportando y dando soluciones a toda la ciudadanía. Es fundamental esta labor que tú haces. Soy un fan y admirador de tu trabajo y de tu difusión, porque una cosa es ser un gran profesional, que lo eres, y otra cosa también diferente es ser un comunicador e informador del trabajo que hay detrás de esta profesión. Y tú lo logras, consigues llegar al público y a la ciudadanía, y eres un recurso brillante y necesario y un pilar básico de nuestro gremio. Así que gracias a ti, amigo, y gracias por la labor que haces, que es increíble. Un abrazo fuerte, tío. Detectivity. Viajamos a Barcelona, donde encontramos a Montserrat Valiente, una profesional con una historia única que nos cuenta su transición del mundo de la farmacia al de la investigación privada. Montserrat comenzó su formación en la Universidad de Salamanca, donde tuve el honor de ser uno de sus profesores. Posteriormente, participó en el curso avanzado de investigación, conocido como CAI, organizado anualmente por el Colegio de Detectives de Cataluña, y allí también tuve la oportunidad de compartir conocimientos con ella. Lo que realmente destaca de su historia es su cambio de rumbo. Siendo farmacéutica de profesión, decidió dar un giro a su carrera, impulsada por su curiosidad y su inquietud por el mundo de la investigación. Ahora
Con su licencia recién obtenida, Montserrat se enfrenta a un nuevo desafío y a un mar de oportunidades en el ámbito de la investigación privada. Es un honor contar con su presencia en el programa y conocer más sobre su perspectiva del sector. Así que para comenzar, Montserrat, quisiera hacerte algunas preguntas. Hola, Óscar. Gracias por invitarme a tu podcast y por tu afectuosa introducción. Es un verdadero placer compartir este momento con tus oyentes y contigo. ¿Qué te impulsó a iniciar los estudios de detective privado después de tu carrera en farmacia? Como bien has dicho, Óscar, en la introducción, siempre he sido una persona inquieta y con ganas de aprender. De hecho, después de la licenciatura en farmacia, he seguido en constante formación en ese ámbito, con estudios más específicos, como formulación y producción de medicamentos en la industria farmacéutica, gestión de oficinas de farmacia e incluso especializarme en ortopedia. Reconozco que desde joven he tenido predilección por las novelas policíacas, de suspense, intriga, novela negra y así también por las series y películas de sus géneros. Te contaré una anécdota de hace ya muchos años. Recuerdo una semana que yo tenía vacaciones en el colegio, debía tener unos 13 años, y mi padre tenía una empresa de venta y reparación de maquinaria de soldadura, y esos días fui a ayudarle en la oficina. Desde la ventana veía entrar en la vivienda unifamiliar que había enfrente a grupos de mujeres asiáticas, cosa que me sorprendió, porque era una vivienda particular. Nadie en la empresa se había percatado de ello y no le dieron la mínima importancia. 2 semanas después, mi padre me explicó que la policía había hecho una redada en esa vivienda y que habían desarticulado un taller de costura ilegal. Por eso, a tu pregunta, yo creo que el gusanillo de la investigación siempre me ha acompañado. Varios años después de haber acabado la carrera de farmacia, me interesé por la criminalística y estudié el máster en criminalística en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la especialidad de ciencias forenses. Pero realmente el salto a estudiar detective privado se fue gestando desde los primeros meses de la pandemia, que realmente fue un momento de reflexión y un punto de inflexión. Hice un cambio de lugar de trabajo, dejé la farmacia en la que había trabajado muchos años y busqué trabajo en otra farmacia, a la vez que me matriculaba en la Universidad de Salamanca, para estudiar detective privado en la modalidad online, y así poder compaginar estudios y trabajo. Creo que era el momento de apostar por adentrarme en el mundo de la investigación. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias entre la formación en farmacia y la formación en investigación privada? Las diferencias que podemos encontrarnos entre farmacia y detective privado, en un principio la licenciatura en farmacia es una carrera de ciencias. En mi plan de estudios fueron 5 años. Se estudian asignaturas sobre todo de química, como química orgánica, inorgánica, analítica, asignaturas relacionadas con biología, como microbiología, genética, fisiología, bioquímica, asignaturas de farmacología, galénica, farmacocinética, todas enfocadas a trabajar ya sea en farmacia comunitaria, farmacia hospitalaria o en la industria farmacéutica. Hay mucha formación teórica y muchas horas de prácticas de laboratorio de cada una de las asignaturas. Incluso al final de la carrera hay que hacer 6 meses de prácticas tuteladas, que en mi caso fueron en farmacia hospitalaria. En cambio, la carrera de detective privado es una carrera más de letras que se estudia en 3 años, en la que sobre todo hay asignaturas de derecho, como derecho civil, mercantil, constitucional, penal, procesal, derecho del trabajo, asignaturas como deontología, normativa y asignaturas de investigación privada en los diferentes ámbitos. Al final de la carrera es optativo hacer prácticas en un despacho de detectives. Puedes hacer prácticas o puedes hacer un trabajo final de carrera. En mi caso opté por las prácticas en despacho de detective. Las dos son profesiones de servicio realmente, en las que se intenta resolver un problema que presenta, en un caso, el paciente, haciendo una anamnesis, asesorándole y con medicación, y en el otro, en el caso de detective privado,
Pues el problema lo presenta el cliente. Entonces también se le asesora y se consiguen pruebas de la investigación. El nexo común creo que es la ayuda que puedes ofrecer con tu trabajo profesional y la investigación que haces para darle una solución. ¿Cómo planeas integrar tus conocimientos y habilidades adquiridas en la farmacia en tu nueva carrera como detective privado? Por ejemplo, ¿con clientes del sector farmacéutico? Realmente todo conocimiento resulta útil. En la farmacia comunitaria el trato es directo con el paciente. Aprendes a potenciar la empatía, la capacidad de escucha, de observación. Sabes cómo vender un determinado producto dependiendo del target de paciente que te consulta. Incluso potencias la capacidad de ser resolutivo en el cara a cara. Estas son habilidades que pueden ser útiles como detective privado a la hora de hacer una entrevista con un cliente o un investigado, o incluso para captar clientes o vender un determinado producto. En este sector conoces a comerciales de laboratorios farmacéuticos, a directivos, a farmacéuticos comunitarios, a médicos. La salida o la idea sería aprovechar esta red de contactos para ofrecerse como detective privado, ya sea en una industria farmacéutica, en oficina de farmacia o en algún centro médico. Desde tu perspectiva, ¿qué habilidades o competencias consideras fundamentales para tener éxito en la investigación privada? Considero que las habilidades que podrían ser importantes en este trabajo serían tener alta capacidad de observación y de análisis, ser una persona curiosa, ser creativo a la hora de buscar estrategias para alcanzar objetivos, adaptabilidad a las diferentes situaciones que se presentan, tener habilidades comunicativas, ser paciente, metódico, discreto y, sobre todo, la más importante, ser una persona responsable y profesional. Montserrat, me siento profundamente agradecido por tu participación y por compartir tu perspectiva con nosotros. Es un honor que formes parte de este colectivo, especialmente en Cataluña, cuna de la profesión en España. Te deseo mucho éxito en tu carrera como detective y en todos tus futuros proyectos. Gracias a ti, Óscar, por la oportunidad de compartir contigo esta experiencia. Eres de las personas que marcan por tu vitalidad, motivación y creatividad. Un honor haberte tenido como profesor. Gracias por enseñarnos a ver más allá de lo obvio. Un abrazo y hasta pronto. Detectives de ficción. Hola a todos y a todas, mi nombre es Ismael Córdoba y estamos en la sección de Detectives de Ficción del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Un 27 de febrero de 1998 se estrenaría en cines uno de esos thrillers de asesinos en serie que, sin llegar a ser una obra maestra referencial dentro del género, cumplía con creces su cometido de entretener y mantener en vilo al espectador hasta que se produce ese giro final en el que todos, sorprendidos, descubrimos cuál es la identidad del asesino. Con un presupuesto de $27 millones, la película lograría recaudar más de 60 en todo el mundo. Un éxito, sin duda, debido en gran parte al carisma de su actor protagonista, Morgan Freeman, actor que por aquel entonces se encontraba en la cresta de la ola gracias a títulos como Seven o Cadena Perpetua. La película a la que me estoy refiriendo es El coleccionista de amantes, de Jerry Fleeder, un thriller de asesinos en serie donde un sagaz detective de homicidios y su joven compañera, interpretada por la actriz Ashley Judd, persiguen a contrarreloj a un peligroso asesino bautizado como el Casanova. Hasta aquí todo normal, pero vamos a agregar un dato muy interesante respecto a esta película, y es que ese detective, interpretado por Morgan Freeman, responde al nombre de Alex Cross, un personaje literario salido de la mente del escritor James Patterson, responsable de más de un centenar de libros, entre los que debemos destacar, y más nosotros como aficionados al mundo del detectivismo, su exitosa serie dedicada a este detective de homicidios y psicólogo forense, Alex Cross. Casi 30 son los libros en los que Patterson nos ha ido contando las aventuras y desventuras de este detective, siendo su obra Kiss the Girls, la segunda en la saga, publicada en 1995, la que adapta la película que os acabo de referir, El coleccionista de amantes. ¿Cómo os quedáis? Bueno, pues aún hay más. Y es que El coleccionista de amantes no es la única adaptación al cine de las aventuras del detective Alex Cross.
sino que tenemos otro ejemplo, año 2001, un título que quizás también os suene, La Hora de la Araña, de Lee Tamahori. De nuevo tenemos a Morgan Freeman como Alex Cross, pero ahora acompañado de la actriz Monica Potter. En esta ocasión, el personaje de Cross debe ayudar a resolver el caso del secuestro de la hija de un importante senador de los Estados Unidos. En esta película, La Hora de la Araña, se llevó al cine la novela Along Came a Spider, del año 1993, curiosamente primera en la saga de aventuras del detective Alex Cross y que fue traducida al español como Telaraña. ¿Qué os puedo decir de esta serie creada por Patterson? Bueno, pues que sobre todo destaca por configurar tramas de suspense que son muy adictivas, entretenidísimas, sobre todo en sus primeros libros, donde el personaje se dedicaba fundamentalmente a perseguir la pista de peligrosos asesinos en serie. También es justo decir que siendo un gran entretenimiento, siendo libros que quizás podemos consumir con cierta rapidez, la saga de Alex Cross no está exenta de calidad literaria gracias a la gran profundidad psicológica y las tramas intrincadas y cargadas de significado y sentido crítico que Patterson hilvana en cada nueva aventura. En lo que a habilidades detectivescas, pues de Alex Cross, ¿qué podemos destacar? Fundamentalmente su inteligencia y su compromiso y sentido del deber. Dos habilidades que fueron perfectamente trasladadas a la pantalla grande por Morgan Freeman. Casi podríamos decir, esto es una opinión personal, que Alex Cross, el Alex Cross de Morgan Freeman, es como una prolongación natural, algo más juguetona, eso sí, de su detective William Somerset, que a todos os sonará por la maravillosa Seven. Pues bien, para terminar un poquito haciendo esta referencia, que obviamente os recomiendo las películas, os recomiendo el personaje, que lo leáis, porque ya os digo que los libros también son muy interesantes, pero bueno, para terminar también me quiero referir, por hacer justicia, a una película que también adaptó las aventuras de Alex Cross, titulada En la mente del asesino, de Rob Cohen, del año 2012. En este caso ya no estaba Morgan Freeman, sino el actor Tyler Perry, que sería el que interpretaba a Alex Cross. Hay que decir que la película fue un rotundo fracaso comercial y cerró la puerta a una posible franquicia. En mi opinión, de esta película, En la mente del asesino, pues os puedo decir que es una película pasable, pero es verdad que tiene problemas de ritmo. Y sobre todo hay un problema fundamental, y es que la sombra de Morgan Freeman fue en esta ocasión demasiado alargada. También, para terminar, referirme a que hay una serie de 8 capítulos titulada Cross, que está en Amazon Prime, que se empezó a emitir el año pasado, en el año 2024, y donde Alex Cross es interpretado por el actor Aldis Hodge. También una recomendación si queréis explorar y ahondar más en la figura de Alex Cross y su adaptación al cine y la televisión. Por tanto, pues con esto terminamos y añadimos un nuevo detective de ficción, Alex Cross. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña sección y sin más, vuestro amigo cinéfilo se despide hasta la próxima. Un saludo. Personajes de carne y sabueso. Nos situamos en una ciudad portuaria del sur de Estados Unidos. En un teatro, en el cartel, aparece No hay entradas y lleva colgado semanas. El protagonista de la noche es uno de los médiums más célebres, un hombre que promete poner en contacto directo a los asistentes con sus seres queridos fallecidos, trayendo mensajes desde el más allá. 30 segundos después de la hora prevista, un solitario sonido de campanillas anuncia su llegada. El público expectante contiene la respiración, esperando que el aire se impregne de ese algo intangible que promete abrir una puerta entre los vivos y los muertos. En una época marcada por la tragedia de la Primera Guerra Mundial, una era de duelo en la que miles de personas buscan consuelo tras haber perdido a sus hijos, hermanos y esposos en el campo de batalla. El espiritismo se ha convertido en un refugio para muchos, pero también en un caldo de cultivo perfecto para los charlatanes, que se lucran con la desesperación ajena.
El dolor colectivo hace aún más atractiva la promesa de contacto con el más allá. Entre el público hay alguien disfrazado que ha pasado desapercibida. Una mente aguda que, a diferencia del resto, sabe que lo que ocurre en esa sala no es más que una farsa. Es una detective, sentada con discreción entre los asistentes, oculta tras la apariencia de una anciana. Su labor no es nueva. Muchas compañeras detectives lo habían hecho antes, como Maud West, en Londres, de quien hablamos en el episodio número 12. Desenmascarar el fraude de los espiritistas, esa es su misión. Para ella, estos encuentros no son más que una mascarada, un cruel espectáculo que explota la vulnerabilidad humana. Y en ese universo de engaños, ella se ha convertido en la mano derecha de uno de los hombres más famosos en exponer a los farsantes de la época, Harry Houdini. Era a finales del siglo XIX, una época en la que el espiritismo había conquistado las mentes de muchos. La Primera Guerra Mundial había dejado a miles de familias sumidas en el dolor y los medium, con sus promesas de contactar a los muertos, se presentaban como una única solución. Pero la realidad era muy distinta. En un mundo desesperado de respuestas ante lo inexplicable, los fraudes no solo proliferaban, sino que se perfeccionaban. Y hoy, amigos y amigas, rendimos tributo, rendimos homenaje a la gran Rose Mackenberg, aquella que se convirtió en la detective de confianza del legendario Harry Houdini, aquella que con inteligencia y determinación desenmascaró a más de 1000 mediums fraudulentos a lo largo de su carrera, según sus propias declaraciones, y aquella que estaba convencida de que no existía un solo medium que no fuera un fraude, aquella que testificó ante el Congreso de los Estados Unidos sobre los engaños del espiritismo, revelando verdades incómodas, incluso la participación de políticos en esas sesiones. Aquella que escribió decenas de artículos sobre sus experiencias, aquella que dominaba el arte del disfraz y la invisibilidad como nadie. Pero para comenzar nuestra historia tenemos que retrotraernos al 10 de julio de 1892 en Brooklyn, Nueva York. Es el día que nace Rose. Se trata de un barrio marcado por la industrialización, donde el bullicio de las fábricas se mezclaba con las calles abarrotadas de inmigrantes. El proceso avanzaba rápido, pero también lo hacía la miseria de muchos. Es en este ambiente donde el espiritismo encontró su espacio como refugio para aquellos que buscaban consuelo en tiempos de dolor. Y como muchos en su época, Rose comenzó su vida profesional en un entorno muy alejado de lo que más tarde sería su verdadera vocación. Empezó como taquígrafa en una oficina legal, una ocupación aparentemente común, el trabajar en un despacho de abogados. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que el destino le tenía preparada otra misión. Fue en un caso en particular, el de un banquero estafado por un medium, el que la empujó a adentrarse en este mundo de sombras. Ese fraude, que arruinó la vida de una persona, despertó en ella una pasión por la verdad, que la llevó a buscar la ayuda de un hombre cuya figura ya era un mito en sí misma, el ilusionista y escapista Harry Houdini. Alguien que, además de haber desafiado la muerte centenares de veces y haber escapado de las situaciones más imposibles, no solo tenía habilidades extraordinarias para escapar de grilletes y cadenas, sino que también compartía una aversión feroz por los medium y espiritistas. Su relato es que había perdido a su madre en un contexto de desesperación similar al de muchas otras personas, y su dolor nunca fue un pretexto para caer en las promesas de aquellos que decían tener la capacidad de comunicarse con los muertos. Así que cuando Rose se presentó ante él con la evidencia de un fraude, Houdini vio en ella a una aliada inestimable. Rose fue entrenada por Houdini, quien le enseñó los trucos de los medium para poder identificar sus engaños. La historia de Rose con Houdini es de un trabajo encubierto, de infiltración y astucia. En 1925, ella se une a su equipo, que operaba de manera secreta, infiltrándose en sesiones espiritistas por todo el país. Los dos, junto a un grupo selecto de colaboradores, llegaban a las ciudades con días de anticipación, disfrazados y con identidades falsas, observando a los medium y recogiendo pruebas que los expondrían al mundo.
Rose, en particular, se especializó en captar los trucos que los medium usaban, desde el clásico truco de las mesas flotantes hasta las lecturas fraudulentas que supuestamente provenían de espíritus. Rose era una auténtica maestra del disfraz, capaz de pasar desapercibida a las ciudades en las que realizaba su trabajo encubierto. De hecho, se dice que su habilidad era su mejor característica para mantenerse fuera del radar. En el periódico The Cleveland Press aparece un artículo sobre ella con 9 fotografías y con 9 disfraces distintos. Y esta capacidad de adaptarse y pasar desapercibida parece un detalle fundamental de su metodología, que podría profundizarse más en su historia. Y lo hacía con una habilidad tan asombrosa que los informes detallados que enviaban eran fundamentales para desenmascarar las mentiras. Pero Rose nunca perdió de vista que su lucha contra el fraude espiritualista no solo era una cuestión de destapar mentiras, sino de proteger a las personas más vulnerables, quienes, desesperadas por respuestas, caían en las garras de estafadores sin escrúpulos. Houdini, quien era un escéptico implacable, la consideraba su mano derecha en esta cruzada contra los estafadores. Juntos, sus exposiciones públicas no solo ridiculizaban a los mediums, sino que también les ponían en evidencia ante la sociedad. Los dos sabían que el fraude espiritualista estaba profundamente arraigado entre la sociedad, especialmente en los años 20, cuando el dolor de la guerra y las pérdidas personales seguían haciendo mella en el alma colectiva. Y en ese contexto, miles de personas caían en las garras de los medium, pagando grandes sumas de dinero por promesas vacías. Y aunque su relación con Houdini era estrictamente profesional, ambos compartían un profundo respeto mutuo. Rose, como su mano derecha, aprendió no solo los trucos de los medium, sino también el valor del escepticismo absoluto, mientras que Houdini vio en ella a una aliada incansable dispuesta a enfrentarse a cualquier peligro por la verdad. Houdini confiaba plenamente en Rose, tanto en su habilidad para infiltrarse como en su destreza para descubrir las artimañas que otros no veían. Juntos formaban un equipo imparable, llevando la lucha contra el fraude espiritualista más allá del escenario, hacia la arena política y judicial. Los compañeros del equipo de Houdini la apodaban The Ref, derivaba de reverenda, un título asociado con clérigos o figuras religiosas, lo cual tiene sentido en el contexto de las investigaciones de Mackenberg. Ella adquirió varios títulos como medium falso, y este apodo era una forma irónica o humorística de referirse a ella debido a su habilidad para infiltrarse en los círculos espiritistas como si fuera una autoridad religiosa o espiritual. La valentía de Rose no solo residía en sus investigaciones, sino también en su disposición para enfrentarse a los peligros personales. Viajar por todo el país, enfrentándose a ataques verbales, amenazas y la animosidad de quienes defendían el espiritismo, no era nada fácil. Houdini, siempre preocupado por su seguridad, le insistió en que llevara un arma para defenderse. Sin embargo, Rose nunca aceptó la pistola, confiando en su intelecto y la determinación para sortear cualquier obstáculo. A lo largo de los años, Rose fue testigo de la lucha interna de Houdini, quien, en su deseo de probar la existencia de la vida después de la muerte, creó un código secreto con la esperanza de que tras su muerte pudiera comunicarse con sus amigos más cercanos. Rose, al igual que otros, se comprometió a recibir ese mensaje. Sin embargo, en 1945, muchos años después de la muerte de Houdini, Rose declaró que el mensaje nunca llegó. Era la confirmación final de que los medium, lejos de tener habilidades sobrenaturales, solo se aprovechaban de las emociones humanas para su propio beneficio. Harry Houdini y Sir Arthur Conan Doyle compartieron una relación compleja, marcada inicialmente por la admiración mutua. Doyle, famoso por crear al detective Sherlock Holmes, era un firme creyente en el espiritismo y buscaba pruebas de la vida después de la muerte. Houdini, escéptico y dedicado a desmentir fraudes espirituales, inicialmente respetó a Doyle, pero la creciente insistencia del escritor en que Houdini se comunicara con los muertos provocó una ruptura entre ellos. Houdini, quien había intentado contactar con su madre a través de los medios tras su muerte, se dio cuenta de que muchos de estos psíquicos solo buscaban estafar a las personas, y aunque intentó que Doyle viera la verdad, la relación se tensó irremediablemente por su desacuerdo sobre el espiritismo.
El hecho de que Rose y Houdini fueran llamados a testificar ante el Congreso sobre el fraude de los medium en 1926 es una parte crucial de su historia. Se trataba de la regulación de la actividad de ese tipo de medium o espiritistas. En sus notas, Rose incluía información sobre políticos importantes que habían consultado con mediums, lo que llevó a la abrupta cancelación de la audiencia y al fracaso del proyecto de ley que pretendía regular la adivinación. Y este incidente resalta no solo el valor de su investigación, sino también los riesgos que enfrentó al exponer figuras influyentes. Cuando Houdini falleció al poco tiempo de esta cita en el Congreso, Rose no abandonó su misión, y aunque en 1929 se retiró del trabajo de campo, la Gran Depresión la trajo de vuelta, y Rose se dedicó a desenmascarar fraudes en una época en la que las personas consultaban medium en busca de esperanza para afrontar la realidad y la realidad de los tiempos. En 1945 trabajó en un periódico de Chicago para destapar la red de mediums fraudulentos de la ciudad, y en los años siguientes su labor de educar al público sobre las trampas de los charlatanes continuó a través de conferencias, demostraciones públicas y artículos. Rose Mackenberg nunca se casó, decidió permanecer soltera a lo largo de su vida y se dice que vivió en un apartamento en la ciudad de Nueva York, un lugar bien iluminado. Curioso que siempre tuviera que dormir con las luces encendidas, contaba en sus crónicas, porque según ella misma se cansaba de las habitaciones oscuras. Además, sus amigos también la llamaban Mac. Fallece el 10 de abril de 1968 con 75 años, sin quedar reflejado en ningún lugar el motivo de su muerte. Y hasta aquí nuestro homenaje a Rose Mackenberg, nuestra protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Y con esto llegamos al final de este episodio número 31. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @locodelfondo, en Twitter o X como @OscarCuide y en nuestro blog locodelfondo.es. Además, encontrarás las cuentas de redes sociales de todos nuestros colaboradores mencionadas en el contenido de este episodio. Se despide este que os habla, vuestro amigo y compañero. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes, su detective rosa, Oscar.